En los días 6 y 7 de noviembre de 2001, los cuerpos de 3 mujeres junto a otras 5 fueron encontrados en avanzado estado de descomposición y con signos de tortura sexual en un predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas fueron identificadas como Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarres, quienes habían desaparecido en fechas previas a su hallazgo. Claudia Ivette González, de 17 años, desapareció el 10 de octubre de 2001. Su madre Josefina la reportó como desaparecida el 11 de octubre de ese mismo año ante la Procuraduría de Justicia Estatal. Fue hallada asesinada el 6 de noviembre, casi un mes después de su desaparición. Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, desapareció el 29 de octubre de 2001. Su cadáver fue encontrado el 17 de noviembre de ese mismo año, apenas unos días después de su desaparición. Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Su cuerpo fue encontrado entre el 6 y 7 de noviembre de ese mismo año, después de más de un mes de búsqueda. 4 días después de este hallazgo fueron detenidos Víctor Javier García Uribe, alias El Cerillo, y Gustavo González Meza, alias La Foca, como presuntos responsables de los asesinatos. Sin embargo, en 2003, González Meza murió en prisión y García Uribe fue sentenciado a 50 años de prisión por los 8 asesinatos en los que se le implicó. Este caso fue presentado por varias organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de marzo de 2002, con el objetivo que se reconociera la responsabilidad del Estado mexicano por varias violaciones de los derechos humanos de las víctimas presentadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda un caso de violencia de género y la impunidad del Estado en relación con la desaparición y asesinato de varias mujeres. La Corte destaca que algunas autoridades minimizaban los hechos, descalificando a las víctimas al sugerir que estaban voladas o se fueron con el novio, lo que refleja una indiferencia estatal que contribuye a la perpetuación de la violencia y reproduce la discriminación, al no garantizar el acceso efectivo a la justicia. El tribunal subraya que los estereotipos de género que asumen roles específicos para hombres y mujeres son una causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres, ya que influye negativamente en la investigación y el tratamiento de los casos. En el presente caso, la subordinación de la mujer se refleja en las prácticas de las autoridades judiciales y policiales, las cuales no actuaron conforme a la gravedad de la situación, exacerbando la violencia de género. La Corte concluye que el Estado violó el derecho a la no discriminación y a la protección judicial, ya que al no actuar adecuadamente ante la desaparición de las víctimas, permitió la impunidad y el sufrimiento de sus familiares, lo cual configuró un trato degradante. Este proceso ineficaz y deficiente constituye una violación de los derechos a la integridad personal y la justicia, tal como se estipula en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, el tribunal resalta la responsabilidad del Estado en la reparación de los daños causados conforme al derecho internacional. En resumen, la Corte resalta que la violencia de género y la discriminación fueron reproducidas por la indiferencia y la inacción estatal, que permitió la impunidad, y concluye que el Estado debe reparar adecuadamente los daños sufridos por las víctimas y sus familiares. Resumen de los resolutivos y obligaciones para el Estado mexicano. Reparación mediante la sentencia. La Corte determina que la sentencia dictada constituye una forma de reparación por sí misma, reconociendo la importancia de su cumplimiento como paso hacia la justicia. Proceso penal y sanciones. El Estado debe continuar con el proceso penal de manera eficaz, sancionando a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones y homicidios. La investigación debe ser independiente e imparcial, garantizando la seguridad de quienes participan en ella. Los resultados deben ser divulgados públicamente para garantizar la transparencia y el conocimiento de la sociedad mexicana.
Investigación de funcionarios públicos. El Estado deberá investigar en un plazo razonable a los funcionarios acusados de irregularidades en el caso y aplicar las sanciones correspondientes tras un debido proceso. El hostigamiento a familiares. Se debe investigar y sancionar los hostigamientos sufridos por los familiares de las víctimas. La publicación de la sentencia. En un plazo de 6 meses, el Estado deberá publicar extractos de la sentencia en diversos medios de comunicación y en una página electrónica oficial del gobierno, de manera que la sociedad tenga acceso a la información relevante. Reconocimiento de responsabilidad. En un plazo de 1 año, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a las víctimas, así como la revelación de un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. Actualización de protocolos y manuales. El Estado debe estandarizar y actualizar los protocolos de investigación y servicios relacionados con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a estándares internacionales y con enfoque de género, y debe rendir informes anuales durante 3 años. Creación de una base de datos de desaparecidas. Se deberá crear una página electrónica que contenga información sobre mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993. Esta plataforma permitirá a la ciudadanía a comunicar información relevante sobre desapariciones o restos humanos. Educación y capacitación en derechos humanos. El Estado debe implementar programas educativos y de capacitación en derechos humanos y perspectiva de géneros dirigido a funcionarios públicos y deberá presentar informes anuales sobre los avances en esta área. Atención a los familiares de las víctimas. El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita e inmediata a los familiares de las víctimas a través de instituciones especializadas. Compensaciones y reparación del daño. El Estado debe pagar indemnizaciones por daño material e inmaterial a los familiares de las víctimas, conforme a lo estipulado en los párrafos correspondientes de la sentencia. Las compensaciones incluyen montos específicos para cada víctima y sus familiares directos. Cumplimiento de la sentencia y supervisión. El cumplimiento total de esta sentencia será supervisado por la Corte y se dará por concluido el caso una vez en la que el Estado haya cumplido con todas las ordenadas. El Estado deberá rendir un informe sobre las medidas adoptadas dentro de 1 año. Montos específicos por reparación del daño. Se detallan los montos específicos que el Estado debe pagar como reparación del daño material a las víctimas y sus familiares, distribuidos conforme al derecho sucesorio vigente al Estado de Chihuahua. Los montos varían entre los familiares directos de las víctimas, incluyendo tanto indemnizaciones principales como adicionales. El caso de Esmeralda, Claudia y Laura nos recuerda la tragedia de tantas mujeres que aún buscan justicia en México. A través de este fallo se exige al Estado reconocer su responsabilidad, investigar a fondo los crímenes y garantizar que no se repitan. Es un llamado a la memoria, a la lucha constante por la verdad y la dignidad de las víctimas y sus familias. La justicia no solo es un derecho, sino un compromiso con un futuro donde ninguna mujer sea olvidada ni violentada.